Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Del Código de la Arquitectura. Yo soy John y en este video vamos a hablar de las bases de datos vectoriales. En los videos anteriores vimos cómo convertir texto en vectores. Estos vectores son lo que conocemos como embeddings y cómo estos embeddings nos ayudan a entender el significado del texto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que buscar entre millones o miles de millones de estos vectores? Si hacemos una comparación de un vector con cada uno de los demás vectores, va a ser un proceso que no es nada óptimo y va a ser algo que no es nada escalable. Y aquí es donde entran las bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales existen para resolver este problema de búsqueda entre vectores. En este video vamos a ver qué son las bases de datos vectoriales, por qué son tan importantes y vamos a ver cómo usarlas en la práctica. Vamos a empezar usando ChromaDB, una de las bases de datos vectoriales más populares y fáciles de usar. Y más adelante, en próximos videos, vamos a explorar otras opciones como lo son Supabase. Como ya vimos, los embeddings son las coordenadas de un punto en un mapa o en un espacio. Las bases de datos vectoriales vendrían siendo algo como el GPS, que está diseñado para encontrar los puntos más cercanos a un vector de una manera instantánea, de una forma muy rápida. Estas bases de datos, como ChromaDB, no almacenan tipos de datos tradicionales como textos o como números, y están optimizadas para almacenar y buscar vectores de manera muy rápida. Estas bases de datos son muy eficientes. Listo, ya que conocemos un poco lo que son las bases de datos vectoriales, vámonos a Google Colab, que como ya saben nos facilita mucho el trabajo. Les dejaré el link del notebook en la descripción por si lo quieren descargar y ir probando a medida que van viendo el video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar la librería de ChromaDB. Vamos a ejecutar esta celda y, como ya saben, este signo de exclamación le está indicando a Google Colab que este comando se tiene que ejecutar como un comando de la terminal y no lo debe interpretar como una línea de Python. ¿Vale? Entonces, una vez que ejecutamos esta línea, ya tenemos instalada nuestra librería de ChromaDB y ahora lo que vamos a hacer es importarla y crear nuestro cliente de ChromaDB. ¿Sí? Este cliente será el punto de entrada para todas las operaciones que vayamos a hacer sobre la base de datos. En ChromaDB, una colección es como una tabla en una base de datos relacional. Es el lugar donde vamos a guardar nuestros documentos y sus respectivos embeddings. Para crearla, simplemente vamos a darle un nombre. En este caso, le vamos a dar el nombre de artículos IA y lo hacemos con la función de create collection. Entonces, create collection y el nombre de nuestra colección. Ejecutamos la tabla y con esto ya tenemos nuestra colección creada. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. De pronto, cuando ustedes vuelvan a ejecutar el notebook y quieran volver a ejecutar esta línea, de pronto les va a fallar. Si les falla es porque ya se había ejecutado esta celda anteriormente y la colección ya existe. Para esto necesitaríamos eliminar la colección, que por acá abajo tenemos esta celda que nos permite eliminar la colección. Lo hacemos con la función delete collection y pasándole el nombre a la colección que queremos eliminar. Así que vamos a eliminar la colección y procedemos nuevamente a crearla. ¿Vale? Pues acá tienen en cuenta que esta línea solamente se va a ejecutar en caso de que nos falle porque la colección ya existe. Listo, ya tenemos nuestra colección creada, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir unos documentos a nuestra colección. Para este ejemplo vamos a usar unas frases sencillas, como lo hicimos en el video anterior. Tenemos estas 4 frases que son las 4 frases que vamos a insertar en nuestra base de datos. Y para insertarlas en la base de datos vamos a necesitar 2 cosas obligatorias, que son los documentos y los IDs, ¿vale? Y una tercera que es opcional, que son los metadatos. Entonces, los documentos pues va a ser la lista de textos que queremos guardar en nuestra base de datos. En este caso vamos a guardar nuestra lista que tenemos acá en la variable documentos y también vamos a necesitar
unos IDs, unos identificadores, que es un identificador único para cada una de nuestras frases que tenemos acá arriba. Y por último, unos metadatos que son opcionales y son bastante útiles para hacer filtrados. Por ejemplo, en este caso estamos simulando que estamos guardando una fuente para cada uno de los documentos. Listo, entonces vamos a ejecutar esta celda y acá vemos que se están registrando los datos en nuestra base de datos. Con esto, cuando esto ya termina, ya vamos a tener nuestros 4 documentos almacenados en ChromaDB. Aquí en este caso, nosotros no nos tenemos que preocupar por generar los embeddings como lo estábamos haciendo en el video anterior, porque ChromaDB se encarga de generarlos automáticamente por nosotros. ¿Vale? Entonces simplemente con ejecutar la celda, ChromaDB ya está convirtiendo cada una de estas frases en sus correspondientes embeddings y los está almacenando en la colección que definimos acá arriba de artículos y ya. Vale, ya que tenemos los documentos en nuestra base de datos, podemos empezar a hacer búsquedas. Para ello vamos a usar el método que tiene ChromaDB, que se llama query, y este método toma el texto de consulta y aquí hace varias cosas. Primero, genera el embedding de esta consulta que le estamos pasando. Luego, compara ese vector con todos los vectores que están en la base de datos. Y por último, nos devuelve los documentos más parecidos, ordenados de mayor a menor similitud. Es decir, los documentos con la menor distancia son los más parecidos a nuestra consulta, a nuestra frase que tenemos acá. Vamos a buscar los documentos que sean más parecidos a esta frase. Las personas que diseñan sistemas de software. Y le estamos diciendo que queremos que nos traiga los dos vectores más cercanos a esta frase. Así que ejecutemos esta celda y miremos cuáles son los resultados. Como podemos ver, nos está trayendo dos documentos, con el ID doc1 y con el ID docdocs. Y estas son las frases que está trayendo nuestra colección de ChromaDB. El arquitecto de software es responsable del diseño del sistema y el arquitecto diseña cómo debe funcionar el sistema de software. Que la verdad son frases que están muy cercanas a la frase que estamos enviándole como consulta a nuestra base de datos. También podemos ver acá abajo que nos está devolviendo también los metadatos que le agregamos a esos documentos y las distancias. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. En el video anterior estábamos viendo la similitud coseno y en esta similitud los valores que estaban más cerca a 1 eran los valores que tenían más similitud. En este caso es al revés. En este caso, entre más cercanos estén a 0, son más similares a la frase que buscamos. Entonces podemos ver que la primera frase tiene un valor de 0.7336 y la segunda una puntuación de 0.7392, siendo este número menor de este segundo número, lo que significa que esta frase, la primera, tiene una mayor similitud que esta segunda frase. Con esto vemos que ChromaDB ha hecho una consulta en milisegundos. Bueno, en este ejemplo, pues solamente teníamos 4 frases. Pero si tuviéramos millones de documentos, esta consulta sería igual de rápida a lo que acabamos de ver. También vemos que ChromaDB ha logrado entender el significado de nuestra consulta y ha encontrado los documentos que son semánticamente más relevantes, más parecidos, a pesar de que no contengan las mismas palabras exactas. Acá podemos verlo. Y bueno, con esto hemos visto lo fundamental de una base de datos vectorial y cómo usar ChromaDB para construir un sistema de búsqueda de documentos que es simple, pero es bastante poderoso. Este es el primer paso para construir sistemas mucho más complejos, como lo son sistemas RAG, que combinan la búsqueda de documentos con grandes modelos de lenguaje para que estos puedan responder preguntas con información precisa de una base de datos. En los siguientes videos veremos cómo integrar estos conceptos para construir una aplicación de búsqueda de documentos completa y cómo pasar de un simple script como el que hicimos hoy a una arquitectura de software más robusta. Así que no se los pierdan, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle un me gusta si este video les fue útil y déjenme sus preguntas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.